SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es jueves 13 de febrero, es el Día de la Radio, con lo cual es un día muy especial para todos nosotros y para todos los oyentes. Y además es especial porque nosotros, que acostumbramos a hacer el programa en la intimidad del estudio, hoy estamos muy acompañados de oyentes que han querido meterse dentro de la cajita del transistor, dentro de la aplicación, dentro de la Alexa, y se han venido hasta el estudio para ver cómo se hace este programa de radio. Para nosotros es un poco extraño porque cuando salimos a hacer un programa al exterior, y la gente que nos ha venido a ver a uno de los muchos sitios de España en los que hemos estado, siempre los tenemos enfrente. Claro, y ahora es muy curioso porque los tenemos a un lado, a otro lado, detrás incluso. Muchísimas gracias por venir. Espero que lo pasen todos muy bien y que lo pasen muy bien los tres analistas de esta mañana, que tienen un plus de responsabilidad porque ellos ya saben que habitualmente desde sus casas la gente le habla a la radio. Y cuando Berna González Harbour, buenos días. Hola, buenos días. Cuando Berna dice algo que no les gusta, dicen, ¿ya está? ¿Qué está diciendo ahora? Pues hoy te lo pueden decir aquí. Sí, aunque sí, tú estás acostumbrada que tú vienes a muchos bolos. Pero hoy no nos podemos equivocar. No. José Miguel Contreras, buenos días. Buenos días. Hoy, atención, con lo que decís y con lo que hacéis. Por supuesto. Y habéis venido bien vestidos, que eso ya es importante. Sí. Hemos venido vestidos. Oye, que ya es Hola, buenos días. es un primer Eso paso. sí, que van a pensar todos los demás. No, porque yo lo comentaba a las 8 de la mañana, porque la radio antes no se veía y yo no podía venir de cualquier manera, y ahora tienes que pensar de lo que te pones, no repetir lo de ayer. Ignacio, te he saludado, sí. Sí, buenos días. A mí me gusta porque esto de estar rodeado se puede interpretar como una amenaza o como un abrazo. Es decir, yo lo veo, el estar rodeado de buena gente. Entonces lo veo como bien. Yo creo que están dispuestos, escudo de protección. Están dispuestos a abrazarnos. Y como es el Día de la Radio y como vamos a hablar durante toda la jornada de radio y vamos a celebrar este día con todos los oyentes, nosotros también hemos querido empezar hablando un poquitín de la radio. Luego iremos a toda la actualidad, que hay mucha. Queríamos hablar de algo distinto y del papel, sobre todo, que juega José Luis Astreola. Hola, ¿qué tal? El papel que juega la radio en nuestras vidas. Podríamos fijarnos en muchas cosas para celebrar a la radio, pero nos hemos propuesto explicar lo que la radio es a partir de una sección muy pequeña, sin pretensiones, que compartimos a eso de las 6:30. No tiene mucha complicación, verán, nos sentamos en esta mesa, nos vamos dando los buenos días. A veces es verdad que nos peleamos. ¿Tú y yo? Sí. Bueno, amistosamente. Bueno, los Roper, ya nos llaman los Roper. Sobre todo nos ponemos a imaginar si ya se habrán tomado el primer café, si están de camino al trabajo, si van o vienen de dar el primer paseo, si hoy tienen un examen, análisis de sangre. Eso es lo que hace la radio al cabo. Dejar que, contando lo que parece que no sea nada, acaba componiendo el dibujo de un país, nuestro dibujo. Bueno, yo cojo el tren a las 5 de la mañana, yo también soy madrugadora. Bueno, yo como buena madre de hijas universitarias, que también es un marrón, es otra fase, pero es un marrón. Yo voy pensando todo el camino, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a hacer de cenar? Y bueno, si hago puchero, ¿cuándo lo voy a poner? Porque claro, la mayor... Con nuestras cosas de cada día nos vamos asomando a muchas realidades, como por ejemplo la de cambiar o encontrar un trabajo después de los 50. Pero el amanecer hoy es distinto para mí porque empiezo un nuevo trabajo. He estado 33 años en un despacho, mis jefes se jubilaron hace 2 y empecé en otro, con un pánico tremendo de salir a este mundo laboral, donde me veía en una entrevista con personas de 30 años, hablando idiomas, preparadísimos. Podemos escuchar a quienes comparten la maravilla de su trabajo. El amanecer mío de hoy es en el sendero de Cuesta Maneli, en el Espacio Natural Doñana. Trabajo en la Sociedad Española de Ornitología y hemos venido a hacer un censo de aves. Voy caminando hacia el primer punto de muestreo y va despuntando el sol a mi izquierda, mientras a mi derecha tengo la inmensidad del océano Atlántico, muy en calma hoy. O a quienes comparten los inconvenientes de sus trabajos. Pues acabo de abrir un aula de la universidad, que es lo que me toca limpiar, y que te diga, poquita tiza, porque es que aquí los matemáticos somos buena gente, pero hija mía, le gusta la tiza más que a un niño un chupachú. Pero es que le gusta la tiza en las aulas, le gusta la tiza en las salas de reuniones, le gusta la tiza en los despachos. Así nos vamos colando en sus rincones y nos cuentan, por ejemplo, cómo es trabajar el día de Navidad. Mi día de Navidad va a ser casi como todos los demás porque tengo servicio y al igual que mis compañeros y mis compañeras nos tocará madrugar y salir a limpiar las calles
Aquí, a muy primera hora, compartimos cumpleaños, historias de madres y padres que van a recoger a sus hijos a las estaciones o a los aeropuertos, que se van a convertir en abuelos, trabajadores que van a empezar la jubilación, y eso no es ya lo que cuentan, sino cómo lo cuentan. ¿Sabéis lo que voy a hacer hoy? Pues en primer lugar, tomarme un café expreso y volver a la cama a oíros durante el tiempo que me apetezca. Eso es de lo que más tenemos. Historias de gente a la que el día que está empezando les va a resultar distinto porque en realidad empiezan una vida distinta. Hoy es el último día que tengo que madrugar y ando un poquito insomne, pero emocionada porque ya iba siendo hora. Hacemos muchas más cosas, pero quizá lo que es la radio y lo que celebramos hoy pueda explicarse en eso tan sencillo que se ha hecho toda la vida, que ojalá no deje de hacerse nunca. Ese momento de complicidad que compartimos, contándonos nuestras cosas, sabiendo que nos escucha mucha gente, pero como si en realidad esto se fuera a quedar entre nosotros. Y luego hay otra cosa muy importante que celebramos cuando celebramos el Día de la Radio, que es la implantación de este medio en el territorio. Es decir, si hay un medio de comunicación que tiene presencia en lo local, en lo más próximo, en lo más cercano, eso es la radio. Esta casa no se entiende sin Radio Sevilla, sin Radio Barcelona, sin Radio Bilbao, sin Radio Valencia, y así todas las radios que componen este entramado, este tejido de la radio local española. Y esta mañana nos ha pasado una cosa, y es que cuando pedimos las llamadas de los oyentes, de las que ahora Sastre ha sacado estos extractos, porque pedimos a la gente que nos cuente qué va a hacer en el día de hoy, a veces nos encontramos que no hay llamadas y nosotros decimos, no, pero cuéntenos lo más cotidiano que hagan, que tienen que ir a buscar al niño al cole. Bueno, pues esta mañana nos hemos encontrado con una llamada, con una nota de voz de una colega de Onda Cero que ha hecho el recorrido de esa radio local por una ciudad que es A Coruña. Buenos días, Ángels y Sastre. Todos los días me voy a trabajar a esta hora y siempre me acompañáis en mi trayecto en coche por A Coruña. Salgo del túnel, el que pasa por debajo de María Pita, y al salir veo luz ya en uno de los pisos más altos del edificio más alto de Coruña, y eso significa que ya ha llegado Cris a la radio galega. Al mismo tiempo justo paso por el edificio modernista de La Terraza y también hay luz, así que ya deben estar Alejandra o Víctor en Radio Nacional. Si hay luz en Radio Coruña, en la SER, cuando paso por la Plaza de Ourense, es que ya están Isa o Consuelo, pero también significa que yo voy tarde y que tengo que apurar. Pero un poquito más adelante en la COPE todavía no han entrado Noela o Eva. Yo giro ya para quedarme en Onda Cero con mis compañeros, con Lara y con Luis, pero sé que si siguiese recto me encontraría a Antía, a punto de entrar en antena en Radio Voz. Óscar y Jesús empiezan más tarde en Radio Marca y más complicado pues va a ser ver a Amparo e Iván porque Intercoruña acaba de cesar emisiones. Bueno, pues para todos ellos, para todos los que la hacemos y también para todos los que la escuchan, feliz Día de la Radio. Ella es Pilar Ozores, compañera de Onda Cero en A Coruña. Y claro, voy a preguntar a los tres analistas. Yo hay una persona que sé, de los tres, a quien más conozco es a Berna, porque son muchos años juntas, y sé lo que es la radio, para Berna González Harbour, porque es de las que si no lo escucha en el momento, después lo recupera y está todo el día con el pinganillo puesto. Sí, puedo confesar una cosa. O sea, por ejemplo, las noches que muchas tengo insomnio, como yo creo que todos nosotros dormimos mal, porque nos toca ir a la tele, a la radio especialmente, o lo que sea. Y yo a veces ya me pongo el podcast de lo que no he oído. O sea, si no he oído tu tertulia por la mañana, en algún momento de la mañana lo recupero. Y la de Aimar Bretos de la noche me dura toda la noche, porque la voy programando que se apaguen 10 minutos o 15 o tal, y luego me vuelvo a despertar, y yo creo que al final la oigo entera. ¿Crees? Aunque siempre hay zonas oscuras, ¿no? En fin, que podcast prefiero en directo, pero sí, la radio es la vida y es para bien y para mal, nos reímos, lloramos y aquí estamos para hablar, pero para escuchar. Contreras, ¿tu vinculación con la radio? Bueno, pues es bastante importante. Yo estudié periodismo pensando en trabajar en la radio y era mi vocación y la pude llevar adelante y luego he hecho de todo y esta vuelta a la radio la verdad es que para mí es especialmente significativa, ¿no? Yo con la radio tengo una relación personal particular a diferencia de los otros medios en los que he trabajado, porque la prensa, que es enormemente gratificante, es un trabajo bastante más racional, bastante más frío, el negro sobre blanco, puedes cuidar cada coma, cada detalle hasta que el trabajo queda terminado y luego saldrá. La televisión es un proceso complicadísimo en el que trabaja muchísima gente y desde que tú tienes una idea a lo que luego sale
lo ves y dices, pero ¿quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Ha trabajado tanta gente de por medio que es muy difícil sentir lo tuyo. Y para mí la radio, sé que no son horas, pero me parece lo más similar casi a la relación sexual en la vida, es decir, es una relación muy de piel. Tú estás hablando, a la vez te estás oyendo, tienes cerca a los técnicos de sonido, sube la música, baja la música y permanentemente estás pensando en qué estarán escuchando la gente a la cual te diriges, y realmente llegas a tener pasiones y pulsiones que de ninguna otra manera en otros procesos de comunicación se producen. Ignacio. Yo cuando hablabas de toda la red, de cómo está en el territorio, de cómo está, me acordaba mucho de mi tiempo en la SER Almería, porque yo he trabajado en esta casa también, hace ya muchos años, en el 2006, estuve trabajando en La Voz de Almería, en Cadena SER Almería y en Local Almería. Participando desde allí, incluso en este programa, que en aquella época estaba ya con Carlos Francino. Y luego creo que una de las razones que explica por qué la radio ha sobrevivido a los tiempos y sobrevivirá a los tiempos es porque todos estos análisis que se hacía de cómo la televisión iba a matar a la estrella de la radio son falsos por una razón. La gente puede escuchar la radio mientras vive. Si tú te dedicas a la tele, si tú estás viendo la tele o estás leyendo un periódico en papel o en digital, no puedes hacer otra cosa. Estás centrado en eso, o tienes que estar centrado en eso para enterarte. En cambio, la radio te permite compartirlo con todo lo demás. Es algo que puedes hacer en cualquier momento del día, independientemente de lo que estés haciendo, y puedes disfrutarlo igual de una manera un poco diferente. Como decías esta mañana, hasta cuando te estás durmiendo por la noche. Claro, dormirte con alguien que te hable, al oído. Decía Iñaki Gabilondo, cuando conmemorábamos los 100 años de la radio, decía Iñaki que era mucho más que un aniversario de un medio de comunicación, era el aniversario de una relación. Porque esa sensación que tenemos nosotros de esa cercanía, ¿no? Cuando, hoy especialmente porque hay gente en el estudio, pero esa cercanía que sentimos cuando hablamos, la cercanía que sienten los oyentes es infinitamente superior, porque ellos están solos o con su familia, entonces tienen esa sensación de que les hablamos solo a ellos. Y eso es importantísimo, y se genera un clima no solo de complicidad con los oyentes, sino de complicidad con todos aquellos que pasan por esta mesa. No es lo mismo que te entrevisten en la radio a que te entrevisten en la tele, porque cuando te entrevistan aquí, el entrevistado es capaz de despojarse de muchísimas cosas, porque al final acaba creyendo que la única persona que le estoy escuchando soy yo. Esa es la trampa de la radio. El Abierto. SER Podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y José Miguel Contreras. Vamos al lío ya, vamos a la actualidad, porque la gran noticia de esta mañana es la conversación con la que Donald Trump ha establecido que empieza de manera inmediata la negociación para la paz en Ucrania, pero todo está en la frase tanto en lo inmediato como lo de negociación como en lo de paz, porque tiene un trasfondo que cambia su significado, porque en realidad Trump ha planteado todo un giro radical a la política que afecta profundamente a Europa y que pone por delante para dictar la solución a Vladimir Putin. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Putin y Trump hablaron ayer durante hora y media por teléfono. Primero, ¿cuál es la importancia de esa llamada entre los dos líderes, el líder de Estados Unidos y el de Rusia? Bueno, lo primero aclarar que no es nueva la sintonía entre ambos. En su primer mandato, Trump llegó a contradecir a los servicios de inteligencia estadounidenses al negar que Rusia influyera en las elecciones de 2016. Se han cruzado halagos en público. Lo que ocurre con la llamada de ayer es que se empiezan a poner en práctica esa sintonía y representan un giro brusco a las relaciones oficiales entre Estados Unidos y Rusia que hemos visto en los últimos años. Recordábamos a las 8, en pocos meses hemos pasado de esto, de un presidente que consideraba a Putin un dictador, a otro que confía en él y con el que quiere ponerse a trabajar ya. President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there. Trump contó anoche que en la hora y media de charla con Putin acordaron verse pronto, se cruzaron invitaciones para visitas oficiales y no solo hablaron de Ucrania, también de Oriente Medio o de la cooperación económica bilateral. Carmen Claudín, investigadora senior del CIDOB, interpretaba así anoche en hora 25 esa llamada. Dos, diría yo, cómplices de una misma visión del mundo y de cómo deben de ser resueltos las grandes problemáticas del momento. Y Trump ha hecho posible el sueño más húmedo de Putin, digámoslo muy claramente. Y le encantaría poder hacer lo mismo que Trump está haciendo.
Esto obviamente rompe todos los esfuerzos de los últimos años por aislar a Rusia, con sanciones, por ejemplo, y con todo lo demás, en una estrategia en la que hoy, Ángels, Europa está más sola. No solo hablaron de Ucrania, pero sobre todo hablaron de Ucrania. ¿Cuál fue el contenido en esta materia de la conversación? ¿Cuál es la propuesta que plantea Donald Trump para esta pacificación? Y sobre todo, ¿cuál es la reacción de Zelensky? Sí, ambos han acordado empezar a negociar el fin de esa guerra de forma inmediata y lo que se plantea de partida es un vuelco a la estrategia de Occidente frente a la invasión rusa de Ucrania. Para poner fin a esa guerra, Trump está dispuesto a dar a Putin casi todo lo que exigía al inicio de su agresión, si no todo. Para empezar, esa cesión de territorio invadido a Ucrania. Estados Unidos no cree realista que puedan volver a tener las fronteras previas a 2014, cuando Putin invadió Crimea. Eso es improbable, respondía anoche Trump. Horas antes lo había dicho el jefe del Pentágono, y no solo eso, de momento Estados Unidos no ofrece ninguna garantía de seguridad para que Putin no vuelva a atacar en el futuro, para que no intente invadir más territorio. De entrada, Ucrania se puede ir olvidando de su gran objetivo, la entrada en la OTAN. Porque Trump simplemente no lo ve práctico. Hace aproximadamente un año, Estados Unidos sí aprobó el compromiso de la OTAN en un comunicado en el que se expresaba que ese camino de ingreso de Ucrania era irreversible. Todo esto se va a ir concretando ya. Zelensky se verá con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el viernes en la conferencia de seguridad de Múnich. De momento se presta a sentarse en esa mesa, no le quedan muchas más alternativas, le han invitado a negociar, aunque todo parezca ya bastante atado. Trump le dejó claro ya anoche que tendrá que ofrecer contrapartidas para mantener algún tipo de paraguas de protección por parte de Estados Unidos, y eso es lo que empezó ya a negociar ayer Zelensky con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está de visita en Kiev, y una de las cosas que ha puesto encima de la mesa son los recursos naturales de su país, las llamadas tierras raras. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Dijo Donald Trump que él terminaría en 24 horas con la guerra en Ucrania. Han pasado más de 24 horas desde que fue investido presidente de Estados Unidos, pero está claro que ha puesto la directa, bueno, pues saltando todo lo que, digamos, el consenso internacional había planteado después de esta invasión, que era el aislamiento de Rusia, el aislamiento de Putin. Se rompe ya este aislamiento, y con esa frase que decía Carmen Clodín, que me parece muy interesante, porque los dos mandatarios son cómplices de una misma visión del mundo. José Miguel. Bueno, independientemente de cómo concluya este proceso, que todo parece indicar que va a derivar básicamente en un acuerdo con Putin y en potenciar fundamentalmente sus posiciones, sí me gustaría hacer un poco una reflexión sobre la manera de gobernar o cómo está apareciendo Trump ahora mismo en el mundo, ¿no? Se produjo hace 2 noches una anécdota en la televisión americana. Hay un cómico muy famoso que se llama John Oliver, que es británico y es una estrella en la televisión norteamericana, y siempre tienen los debates de las formas de hacer gobierno. Entonces se presentó en el programa de otro cómico que se llama Jon Stewart, que es una especie del Gran Wyoming en Estados Unidos, hizo un especial y una llamada de atención en la que dijo: quiero ser el primero en dar la bienvenida a Estados Unidos a su nueva era monárquica. Bienvenido a la época de los grandes imperios. Y efectivamente da la sensación de que Trump ha decidido imponer un estilo monárquico casi imperial, tanto en las formas como en el fondo. Y aquí es importante entender hasta cómo llega al poder Trump. Yo creo que es de una importancia y de una trascendencia enorme para lo que puede ser el futuro del mundo y incluso en nuestras propias vidas aquí en España. Trump ha descubierto algo que ya desde que se inventó esto de la posverdad empezó a hablarse, pero él lo ha puesto en práctica, y es que mentir repetidamente como forma de hacer política puede compensar, porque puede efectivamente funcionarte e incluso darte el acceso al poder, y a partir de ahí ocuparlo y empezar a practicar una política tanto en las formas como en el fondo absolutamente revolucionaria, curiosamente casi bolchevique, aunque perdón por la expresión que suene extraño, que es: aquí hay que destruirlo todo, hay que hacerlo todo de otra manera distinta. Estas imágenes que hemos visto con Elon Musk en el despacho realmente pasarán a la historia de la manera de gobernar. Aparentemente puede que mucha gente diga: oye, pues yo lo prefiero, qué informalidad, qué manera de tratar, pero cuando luego oyes lo que están haciendo,
cuando vemos las medidas que se están tomando, y aquí tenemos un ejemplo muy claro, realmente estamos hablando de cuestiones absolutamente trascendentes. En la política internacional, lógicamente, la diplomacia se inventó por algo. Esto que ahora decimos tanto de la polarización hay que entender que es la norma. El conflicto internacional es la norma. No hemos vivido en un mundo en el que todo el mundo esté unido, ni normalmente en los países todo el mundo está de acuerdo. Por tanto, las negociaciones, la posibilidad de entender las posiciones de todo, de proteger a los débiles frente a los fuertes, no son cosas banales, son la base fundamental de la convivencia. El hecho de que Trump quiera resolver aparentemente los conflictos de una manera imperialista, yo creo que va a conducir al final al gran peligro, que es qué va a pasar cuando este proceso que estamos viviendo concluya, que ojalá concluya alguna vez. ¿Cómo va a quedar el mundo? Da la sensación de que este tipo de apariciones y que este tipo de intervenciones en la vida internacional no suele acabar bien, como se está viendo en Gaza y como veremos en Ucrania. Es que esta forma de la que habla José Miguel Berna tiene mucho que ver con que es importante la cronología de lo que pasó ayer, porque Trump quiere acabar con la guerra en Ucrania, pero la primera persona que llama es a Putin, no llama a Zelensky, llama a Zelensky cuando ya ha conversado con Putin y cuando ya plantea no va a recuperar como mínimo las tierras que Rusia conquistó en 2014 en Crimea. Y después lo hace sin tener en cuenta a Europa. La guerra de Ucrania es una guerra europea. Claro, es que esta supuesta negociación de paz en realidad es un jaque mate a la paz, y es un jaque mate a Ucrania y es un jaque mate a Europa. ¿Por qué? Porque Ucrania, que es el territorio invadido, es decir, parece que hay que recordar siempre que no son dos países combatiendo, sino uno que ha intentado invadir al otro. Ucrania, por un lado, va a perder los territorios que ya se va a quedar Rusia, lo ha dicho el secretario de Defensa, es decir, imposible volver a las fronteras de 2014, y eso implica un 20% de su territorio, que no ahora mismo no sé si sería Cataluña más Asturias, no lo he pensado, pero imaginemos un 20% de nuestro territorio. Entonces Ucrania, por un lado, va a perder ese territorio y por otro lado va a perder sus riquezas, que van a ir a manos de Trump y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente ya le está entregando las tierras raras y está dispuesto, e incluso Estados Unidos pide instalaciones subterráneas para colocar su gas licuado y tener una base de gas licuado en Europa. Es decir, pierde por todas partes. ¿Qué ocurre? Que Zelensky está al límite, Ucrania está al límite, no puede movilizar más soldados. Una generación se la ha llevado por delante esta guerra y es muy difícil movilizar más. ¿Cuánto vas a pedir de sufrimiento a tu población si ya no quedan jóvenes y tiene a cientos de miles, algún millón en el exterior, en una diáspora de la que no se ve el fin? Y por otro lado, efectivamente, jaque mate a Europa, porque esto revienta todo el modelo en el que se ha basado la diplomacia internacional desde la Segunda Guerra Mundial, el atlantismo, el liberalismo, los valores, es decir, como decías, Ángels, es una guerra en Europa en la que nos jugamos valores europeos y no solo intereses, sino nuestras propias soberanías de los países europeos, y Europa queda excluida. Después tiraremos por ahí, porque iremos a buscar las reacciones de Europa. Lo hemos comentado antes, muy tibio con el tema de Gaza, pero en cambio ayer hubo reacción inmediata. Después tiraremos de ese hilo de Europa. Ignacio. Por hacer la métrica exacta, el 20% de España es Andalucía más Murcia. Fíjate. Por entenderlo en el mapa. He estado buscando es como si después de una invasión España renunciara a Andalucía y Murcia, que total nos sobra. Imagínate. Y claro, todo esto al final sobre todo es un mensaje internacional terrible, que es la fuerza bruta vale, estamos en la ley del más fuerte otra vez, se acaba todos estos acuerdos que existía tras la Segunda Guerra Mundial sobre gobernanza internacional, que es verdad que nunca fueron del todo cumplidos al 100%, pero que en fin, algunas cosas eran la base. Al menos esto de invadir un país y quedártelo, hemos visto muchas invasiones, pero no después, pues ahora me quedo con el 20% del país porque lo he ganado en justa lid. Y claro, el mensaje es, ¿y luego qué? Luego Finlandia, luego Polonia, luego Estonia, luego ¿qué más va a querer Putin? Hay que recordar también, cuando hablabas, José Miguel, de cómo llega Trump al gobierno de los Estados Unidos, hay que recordar que el Trump 1, el Trump que gana las elecciones en 2016, gana el colegio electoral, pierden votos, pero gana las elecciones, lo hace en gran medida apoyado por Putin.
Trump era el candidato de Putin y está bastante acreditado, y además el papel fue muy relevante. La injerencia rusa fue importante. En las redes sociales, en los estados clave para que pudiese ganar Trump esa presidencia, a pesar de perder en votos, que perdió por bastantes votos. Esto era el candidato de Putin, que en su injerencia rusa en todo el mundo a lo que juega es buscar cómo desestabiliza más en cada sitio. En un sitio somos de extrema izquierda, en otros de extrema derecha, siempre intentando ver cómo consigo que cada país de los que considero rivales puedan tener un problema interno mayor. Pues el problema interno que nos recetó Putin a todo Occidente y que triunfó y que es el mayor éxito de su mandato es Donald Trump. Normal que ahora se entiendan. Y que se entiendan en esta idea del más fuerte y de los hechos consumados, y de aquí no hay, esto es pues los países decidiendo el futuro y las fronteras de otros territorios por la propia derecho de las armas, nada más. Déjame que haga una pausa y después seguimos por ahí, también iremos a buscar las reacciones de Europa. En el abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y José Miguel Contreras, hablando de esa llamada telefónica para iniciar las conversaciones para la paz en Ucrania, esa llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, esa propuesta que hace Donald Trump. Ucrania no debe entrar en la OTAN y además tiene que renunciar a ese territorio que ya conquistó Putin, que ya conquistó Rusia en 2014. Y antes apuntaba José Miguel Contreras, recordemos cómo ha llegado Trump a la Casa Blanca otra vez en esta nueva legislatura, y apuntaba Ignacio, José Miguel, el hecho de que, vamos a decir que Trump y Putin que ya son viejos amigos, que en el primer mandato, en las primeras elecciones que llevaron por primera vez a Trump a la Casa Blanca, la injerencia rusa fue más que evidente. Absolutamente, el tema, la vinculación rusa con la carrera política de Donald Trump está más que demostrada, y por tanto esa conexión que ahora parece que se va a hacer efectiva en el conflicto frente a Ucrania no es una sorpresa, y representa de alguna manera lo que todos podíamos temer, igual que en el caso de Gaza con el tema de la vinculación a Netanyahu. Supone un cambio en lo que hasta ahora se entendía que podía ser el papel de Estados Unidos en el mundo. El papel de Estados Unidos en el mundo, marcado históricamente con la Segunda Guerra Mundial, en el que asume un papel de pacificador en favor de la democracia, de instaurar la democracia como norma de convivencia en el mundo, con un esfuerzo brutal de implicación directamente en una guerra, otorgó a Estados Unidos, aparte de ser la primera potencia económica, un respeto internacional y un papel de árbitro que de alguna manera en todos los últimos años se ha ido perdiendo, en la medida en que vivimos en un mundo mucho más multilateral, y en el que el papel de Europa, la aparición de países de nuevas potencias como China, en fin, han ido rompiendo lo que era el esquema tradicional. Y ahora de repente esta visión imperial que decíamos antes de Donald Trump parece ir en otra línea completamente distinta. O sea, es difícil entender que el papel de Trump en la resolución de conflictos internacionales esté apostando por crear equilibrios democráticos, por el respeto de los derechos humanos y por hacer de alguna manera de guardián de las esencias del mundo actual. Su papel y su posición en esta línea imperial casi recuerda más a Calígula, y recordemos aquella famosa frase que le hizo conocido de, aunque me odien, que me teman. Porque eso es lo que da poder. El otro día, las declaraciones que escuchamos con respecto a Gaza, decir esto se tiene que hacer y el viernes, como no lo hagan, se abrirán las puertas del infierno. Que eso lo diga quien tiene que ser el garante realmente de la paz y de la estabilidad mundial, indica una forma en ese cambio de ejercer el liderazgo que ahora de cara a Rusia pues parece bastante claro. A la OTAN no, los territorios se devuelven y esto se arregla. Esto no es arreglar el mundo, esto es acentuar seguramente los grandes problemas basados en la imposición del poder. Claro, date cuenta que esto acaba, o sea, yo creo que ya nadie está seguro después de esto, porque esto acaba con la negociación, con la multilateralidad, decía antes Ignacio. Si pasa esto en Ucrania, ¿quién no dice que pueda pasar en Polonia, que pueda pasar en Islandia, en Finlandia? Sí, y todo esto sintoniza con un momento histórico muy particular que indica un cambio de era ya absoluto, en el sentido de que tras la caída del muro hubo esa esperanza, no solo de la población, sino de think tanks, de pensadores, de filósofos, etcétera, de que
muchos países en desarrollo y países que procedían del bloque del Este, etcétera, se iban a incorporar a las democracias, y durante 10, 20 años ha sido así. Es decir, hemos logrado y tenido muchas incorporaciones a la democracia por parte de países que antes sufrían dictaduras. ¿Qué ha ocurrido? Que eso no solo se ha frenado, sino que ha empezado el sentido inverso. Es decir, ahora la autocracia es, y digo autocracia que no dictadura, porque autocracia implica unos líderes testosterónicos, fuertes, donde lo que se implementa es eso, el mazo sobre la mesa y no la negociación. Pues ese modelo de autocracia es el que está atrayendo a más países y más poblaciones, y ya no solo tenemos la Argentina de Milei o países, y también en esto hay izquierdas, es decir, Chávez y no voy a entrar a decir todos, pero en todos los continentes se está produciendo esto. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora es Estados Unidos. Estados Unidos, por voto electoral y popular. Antes sí. Ignacio subrayaba como en el 2016 no tuvo el voto popular, pero esta vez sí. 77 millones de norteamericanos han querido esto y están aplaudiendo con las orejas cada noche en esta especie de mañaneras. ¿Sabéis las mañaneras que hacía López Obrador en México? Pues ahora las hace Trump por la tarde en su despacho oval, con Musk, sin Musk, venga a firmar decretos, se anuncian como si fueran eso, los ucases de los zares, y esto es lo que tenemos, que Estados Unidos, con el voto popular y la voluntad de su mayoría, se apunta a la autocracia, porque no es otra cosa a lo que vamos. Y autocracia implica que dos machotes como Putin y Trump se puedan poner de acuerdo sin el consenso de nadie, como antes también tuvo su reunión con Kim Jong-un, ¿os acordáis? El líder de Corea del Norte. A él le gustan estos hombres fuertes y autocráticos, y ahí está. Mira, déjame, porque todo esto estamos diciendo que lo hace al margen, evidentemente, no considera para nada la Unión Europea, porque es la manera que él entiende el poder y la manera de gobernar. Ayer hubo un comunicado de algunos países de la Unión Europea y de fuera de la Unión también. Fue la primera reacción, pero vamos a buscar más reacciones. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Nos contaba Enrique Sastre a las 9 que hasta ahora están reunidos los aliados de la OTAN en Bruselas. Es una reunión que iba a tratar, en principio, lo que estaba en el orden del día era el gasto en defensa y la situación de la guerra en Ucrania, pero que ahora se va a centrar prácticamente en esa propuesta de Trump para Ucrania. Sí, en esa dirección, sobre ese tema, hemos escuchado a los ministros de Defensa a medida que entraban a esta reunión, y también, por supuesto, al secretario general, a Mark Rutte, que ha sido muy claro en unas breves palabras a la prensa a su entrada a esta reunión aquí en Bruselas. No decisions about Ukraine without Ukraine. Yet yesterday we saw Donald Trump having a phone call with President Putin without Ukraine. He's going to meet President Putin. Decía que no debe haber ninguna decisión sin Ucrania. Ayer veíamos una llamada entre Trump y Putin, lo hacían sin Ucrania. Ucrania debe estar involucrada, defiende Rutte. Todos queremos la paz más pronto que tarde, y lo que salga de estas conversaciones debe perdurar en el tiempo. El secretario general de la OTAN, que muestra una sintonía cada vez mayor con la administración estadounidense, lanza este mensaje. Kiev debe estar presente en esas conversaciones, aunque no hace una valoración directa, ¿no?, de los planes de Trump. No ha dicho no me gusta, ha dicho, y se le ha preguntado varias veces, que Kiev sí debe ser partícipe de esas negociaciones. El secretario de Defensa estadounidense acaba de defender la acción del presidente republicano, de Donald Trump. Le han preguntado directamente si estos planes son una traición a Ucrania, y respondía: And no country, as the President Trump has pointed out, has made a larger commitment to the Ukrainian mission than the United States of America, north of $300 billion. So the United States has invested in stabilizing those front lines. Nadie como Estados Unidos ha apoyado económicamente a Ucrania, nadie ha apoyado más a Ucrania que Donald Trump. Aquí no hay ninguna traición, nadie ha traicionado a Kiev. Mencionaba la sintonía entre Rutte y la administración de Trump. Se ha vuelto a explicitar también en una atención a los medios conjunta entre Rutte y el secretario de Defensa, a quien Rutte ha querido darle la bienvenida en público frente a las cámaras antes de entrar a esta reunión, apretón de manos incluido, y en la que han hablado sobre el otro asunto central de este encuentro, el dinero, la inversión en defensa. I look forward to that meeting again. Welcome to NATO. Welcome on board. Thank you very much. Appreciate it. And we did
but also the defense industrial base. Le daba la bienvenida frente a las cámaras y a continuación recogía al secretario de Defensa estadounidense diciendo que hay que invertir más en defensa, que el 2% no es suficiente. Dice el republicano apunta al 5%. Rutte no ha puesto cifra encima de la mesa, pero ayer era tajante. Pedía que aquellos que no han alcanzado el objetivo del 2%, que es el horizonte de cumplimiento está en el año 2029, bueno, pues Rutte pedía ayer que quienes estén por debajo del 2%, como España, lleguen al 2% antes del verano, porque en la cumbre de la OTAN en La Haya es muy probable, apuntan varias fuentes, que ese objetivo se sitúe en el 3%. Y luego recordar, Enrique, ese comunicado de la Comisión Europea y otros 6 países como España, Alemania, Reino Unido y Ucrania, firmando ese documento en el que recuerdan a Estados Unidos que Ucrania y Europa tienen que formar parte de las negociaciones. Sí, recuerdan lo que ha sido la postura de Bruselas todo este tiempo, hasta ahora de la mano de la administración estadounidense con Joe Biden, ¿no? Que la entrada de Ucrania en la OTAN es un asunto irreversible, que se debe respetar la integridad territorial y que debe haber garantías de seguridad para Kiev si se alcanza algún acuerdo de paz, porque la postura de la nueva administración estadounidense favorece a los intereses de Moscú, deja en una situación muy delicada, muy incómoda a la Unión Europea, porque se quedaría al margen de esas negociaciones y supone ya una enmienda a la totalidad, a las tesis que ha ido defendiendo Bruselas en estos casi 3 años de guerra. Enrique, gracias. A vosotros. Hasta luego, Ignacio. Europa al margen de la negociación y la sintonía que ponía de relieve nuestro corresponsal entre Mark Rutte, entre quien está ahora al frente de la OTAN y la administración de Estados Unidos. Es muy simbólico que Mark Rutte ponga como gran avance que Ucrania va a estar presente. Podemos decir de cuerpo presente también, ¿no? Sí. No solo presente. O sea, faltaría más que el país invadido, el país que está en guerra, no esté presente en las negociaciones. Ya es anómalo de por sí que quien esté negociando ahí sea Putin y Trump. ¿Quién es Trump? ¿A quién representa Trump dentro de Ucrania? Y estos datos que da Rutte, en fin, esto de que Trump ha apoyado a Estados Unidos, sí, pero fue Biden, con Trump en contra. O sea, no es verdad que Trump haya apoyado en lo más mínimo a Ucrania, y la prueba está en cuál ha sido su primera decisión, nada más que se ha puesto sobre la mesa. Que en el fondo es lo de siempre, ¿no? Premiamos a Netanyahu, premiamos a Putin. Premiamos al más fuerte, premiamos al que viola el orden internacional, premiamos al que se saltan los derechos humanos. Y es verdad que Trump esto lo puede hacer, pero el coste a largo plazo de todo esto, para Estados Unidos también, de decir, yo soy un aliado poco fiable, tan poco fiable que te puedo prometer una cosa y la siguiente administración no lo va a hacer, o tan poco fiable que te dejo abandonado, o tan poco fiable que pretendo imponerte a ti, país subdesarrollado, un orden internacional que yo no cumplo. Esto del Tribunal Penal Internacional para África, las normas del derecho internacional, pues en fin, para cualquier otro menos para Estados Unidos y para los aliados de este nuevo orden mundial que está poniendo en marcha Donald Trump. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y José Miguel Contreras, todavía con esa propuesta para la paz en Ucrania que piensan negociar Donald Trump y Vladimir Putin, dejando al margen a la Unión Europea y con la sintonía del máximo responsable ahora de la OTAN. Y tú querías, Berna, recordar algo. Sí, recordar algo importantísimo, y es que sabemos lo que ocurrió ya en el pasado y que puede volver a ocurrir. Recordar cómo las potencias aceptaron que Hitler se quedara con los Sudetes, y aquello terminó siendo el aperitivo de Hitler. Como ese 20% de Ucrania puede ser el aperitivo para la propia Rusia, para Putin, para China con respecto a Taiwán, y para el propio Estados Unidos, que está hablando de los mismos términos de Groenlandia o de Panamá. Entonces, claro que Rutte está ahí en plan servil porque puede estar contemplando la voladura de la OTAN. O sea, lo próximo que vamos a contemplar es OTAN contra OTAN, es decir, Estados Unidos que quiere Groenlandia y los demás de la OTAN, ¿qué hacemos, no? En fin, es la voladura y el jaque mate, como hemos dicho, a todo el sistema conocido. Y Europa, Ignacio, que tendrá que diseñar una nueva estrategia, ya no solo hablar de la unidad de Europa de la que hablamos reiteradamente, sino una nueva estrategia, porque es que el panorama geopolítico es completamente diferente. O sea, estamos hablando de otra cosa. Sin duda, y Europa no va a poder ser esa región rica, cada país independiente, cada uno con sus fuerzas armadas irrelevantes por separado. O sea, tendrá que haber una coordinación entre todos los países y tendrá que haber un plan. Porque una de las cosas que más me sorprende de lo que ocurre estos días es que yo veo que Estados Unidos tiene un plan. Un plan, en fin, terrible. Me quedo Groenlandia, me quedo con el canal de Panamá, me quedo, si puedo, con Canadá, incluso. Voy cediendo trozos del mapa para Rusia a cambio de quedarme yo los míos, y me voy repartiendo el mundo como si estuviésemos en el 19. Pero ¿cuál es el plan de Europa? O sea, ¿cuál es el plan de Europa, por ejemplo, ante la amenaza de aranceles? ¿Cuál es el plan de Europa ante la evidencia de que la OTAN ya no es un aliado fiable?
de que el principal socio de la OTAN, que es Estados Unidos, que es tu aliado, es tu aliado que te está poniendo aranceles. No es un aliado fiable. Entonces, Europa tiene que tener un plan. Y hay precedentes en nuestra historia reciente de Europa organizando un plan. Se hizo muy bien con los fondos Next Generation, en mi opinión. Se hizo además un sistema económico bastante bien medido en el sentido de vamos a sacar esto de la ecuación, vamos a sacar este dinero de las cuentas públicas y lo convertimos en algo mutualizado entre toda Europa, porque es algo que supera a toda Europa y por tanto tenemos que hacerlo de manera colectiva. Yo, en fin, por ser optimista, solo confío en que esto ayude a que Europa exista, pero también, si soy realista o pesimista, veo que en Alemania pueden ser socios de gobierno unos señores de extrema derecha que según Elon Musk son igual que Obama en su programa electoral, como llegó a decir, y que lo que plantean es romper el euro, así de entrada. O sea que vivimos tiempos históricos y me temo que todavía nos quedan muchos sustos por ver. Y como final quizá plantear qué consecuencias va a tener todo esto que estamos viviendo. En el fondo de la cuestión lo estáis planteando y desde luego supone un nuevo orden internacional y una nueva manera de ejercer el mundo de las negociaciones y a la hora de intentar facilitar la creación de espacios más justos donde sean entendidos los problemas de todos. No vamos por ahí, pero también un cambio trascendente en las formas, que a mí me parece especialmente preocupante porque forma en realidad parte de lo mismo. Estas nuevas formas imperiales, estas formas autoritarias de entender, basado en intereses particulares, en base a la fuerza, lo que cada uno defiende, es lo que va más en contra del concepto de la democracia, que consiste precisamente en todo lo contrario. En cada uno podemos defender un criterio diferente y a través del diálogo, de la negociación, a veces dura, a veces complicada, podemos llegar a acuerdos que beneficien a la mayor parte de los ciudadanos. No vamos en esa dirección y mucha atención a este tema de las formas, que a mí me parece especialmente trascendente y que es muy fácil de trasladar a todo lo que viene a partir de ahora, que es hablar de lo que ocurre también en este país, ¿no? Es importante, sin duda, la noticia del día y es importante que entendamos que esto nos afecta, que afecta a todo el mundo, porque aquí hay, por ejemplo, el Partido Popular que dice nosotros estamos a lo que estamos y esas cosas internacional a los españoles no les afectan. No, sí, que va. sí, nos afecta y mucho, no solo en lo económico, sino en la propia supervivencia de la democracia en Europa tal y como la entendemos ahora. Vamos a otra cuestión y vamos a entrar ya en asuntos nacionales, porque el fiscal general del Estado ha presentado una queja al Poder Judicial por la difusión que ha hecho el juez del Supremo de los datos de su teléfono, porque resulta que ahora lo que se ha filtrado es todo un historial, un registro de cada cosa que hizo el fiscal, para lo que utilizó el móvil el fiscal durante 10 meses. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya habíamos hablado y habíamos analizado aquí ese primer anexo que dio a las partes el juez y que revelaba el DNI, el número de teléfono, el domicilio del fiscal general del Estado y de otras personas, nuestro compañero Miguel Ángel Campos, la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. Bueno, ahora en este segundo anexo figura un registro exhaustivo de todo lo que hizo el fiscal general del Estado con el móvil en todo este tiempo, durante estos 10 meses, cada paso, si entraba en alguna web, si cogía el móvil, si entraba en una red social, si enviaba un WhatsApp o si recibía o hacía una llamada telefónica. Y esto está desglosado durante 10 meses por horas. No sabemos qué veía exactamente, pero sí que hacía en cada momento. Y dice el fiscal que es una invasión, evidentemente, muy grave de su intimidad. Eso es, el fiscal general del Estado ha ampliado la queja que ya investiga el Consejo del Poder Judicial por la difusión de su domicilio en uno de los anexos del último informe de la UCO. Pero es que ahora, examinada toda esa documentación de la que dio traslado el juzgado que le investiga a las partes, ha descubierto que la Guardia Civil incluyó otro anexo con el uso que hizo de su móvil durante 10 meses. Desde diciembre de 2023, es decir, 3 meses antes de que sucedieran los hechos que ahora investiga el Tribunal Supremo, hasta octubre de 2024. Cualquier interacción con el dispositivo para hacer una llamada, para escribir a un chat personal, familiar o profesional, para leer la prensa y su duración. Recordemos que el juez acotó el análisis de los dispositivos que incautó en aquellos registros que están pendientes de recurso a entre el 8 y el 14 de marzo. Sin embargo, aquí tenemos todo el uso de un teléfono móvil durante 10 meses. Dice el escrito del fiscal que se ha expuesto el minutaje completo de la vida de una persona porque cubre cada minuto de uso de teléfono, un seguimiento, dice, detallado, prolijo e innecesariamente detallado al segundo de toda mi actividad diaria, un escaparate de mi vida y mi persona innecesario sin que el tribunal adopte ninguna medida efectiva para impedirlo. Pedro, y esta documentación forma parte de un anexo que tienen las partes, es decir, entre ellos la organización Ultramanos Limpias.
Todos los que están personados en la causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos por la que está investigado Álvaro García Ortiz, es decir, Manos Limpias, la Asociación Minoritaria de Fiscales, APIF, también por supuesto la acusación particular del novio de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y las defensas de las partes. Sí, el documento ha llegado tal cual a todas las partes, Ángels, incluida Manos Limpias. Pedro, gracias. A vosotros. Ya hablamos aquí de esa primera filtración, de eso, del domicilio, del DNI, no solo del fiscal, también del fiscal, pero también de un compañero periodista de esta casa, de Campos, del exfiscal general del Estado, pero es que estamos hablando ahora del rastreo de la vida del fiscal general del Estado durante 10 meses. Es verdad que en el informe de la UCO se habla que él borró por 2 veces el registro de los WhatsApps y también del correo de Gmail que tenía el fiscal general del Estado, pero yo es que lo decía el otro día, Ignacio, o sea, se está investigando una filtración y lo que se está filtrando, o sea, se está investigando el fiscal general del Estado por revelación de secretos. ¿Esto qué es exactamente? Pues esto se llama doble rasero. Esto se llama un Tribunal Supremo escandalizado porque por la filtración de unos datos que filtró el propio interesado, porque hay que recordar que la primera información publicada en prensa de esas negociaciones entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía lo filtra el propio Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, el escándalo lo filtra él. Se investiga al fiscal general del Estado y no a las 100 y pico personas que han tenido acceso a esas mismas comunicaciones. Y se hace en unos términos que al final lo que demuestra es pues que se está filtrando del fiscal general del Estado muchísimo más información, muchísimo más íntima de la que se ha filtrado el supuesto damnificado que se está investigando. Es todo tremendamente anómalo, en toda la causa. Es, en fin, proponer solamente un ejemplo muy concreto de algo que no pasa en ningún otro tribunal. Lo normal es cuando alguien pone una acusación y se querella contra alguien, es que ese querellante sea citado a declarar. ¿Dónde está Alberto González Amador declarando en el Supremo? No ha ido, ni irá. No tiene cita. No ha ido. No, tiene cita en el otro tribunal. Para este caso no. En este caso no. O sea, el juez tiene cita para su presunto fraude fiscal. No le ha citado a declarar. O sea, el juez lo primero que tendría que hacer es acreditar el daño. Oiga, ¿este señor qué le ha pasado? Pues este señor le han filtrado unas conversaciones y tiene que llegar allí y decir, mire usted, señor juez, me ha pasado esto, me explico. Aquí ni se le cita. Aquí lo primero que se hace es incautar todas las comunicaciones del fiscal general del Estado por 10 meses y que luego acaben así. En medio, recordad también que después de que el propio Ángel Hurtado diese la orden del registro, un registro en el que, por cierto, ni se presentó, lo cual es bastante anómalo también. Lo normal es que el juez esté al lado de la Guardia Civil en el registro. En todos los registros se suele hacer así para evacuar cualquier problema que pueda haber en ese registro y garantizar que todo se hace de la forma adecuada. Pues en este caso en concreto, lo que ocurrió fue que no fue. Después, probablemente porque alguien le chivó que la sala iba a decir que eso era excesivo, el propio Ángel Hurtado decidió limitar toda la información incautada a solo 4 días, 10 días. Decir, bueno, esto era muy excesivo, en vez de 8 meses, 8 días creo que fue. Pero ahora de repente tenemos en un documento filtrado, aportado a todas las partes en la causa, que son todas las asociaciones ultras que existen en España prácticamente, toda esta información del fiscal general del Estado. Y luego hay quien se escandaliza porque el fiscal general del Estado borre su móvil. Hombre, claro. Es que es su obligación, en el sentido de que en ese móvil hay muchísima información muy relevante, porque no es una persona cualquiera el fiscal general del Estado, y es su obligación proteger esa información. Ya hablamos en su momento de la anomalía que suponía el registro al despacho del fiscal general del Estado, a todos sus dispositivos móviles, y ahora estamos hablando de 10 meses de seguimiento de su vida. Sí, así, impunemente. Ordenado por un juez del Supremo. Visto lo visto, todavía con más justificación, creo que hizo extraordinariamente bien en borrar absolutamente todo, porque sabía lo que iba a ocurrir. Sabía lo que iba a ocurrir porque esto forma parte de un contexto general que es lo que al final conviene que todos tengamos en la cabeza. Porque el hecho en particular al que tanta importancia se le está dando, recordemos una y otra vez lo que es revelación de un secreto, lo cual parece que atenta a todos los principios democráticos por parte del fiscal general de Estado. Un secreto que se ha demostrado que no lo era, porque varios periodistas ya lo habían hecho público y era conocido por cientos de personas. Paréntesis. Atención al caso de estos periodistas, tenemos uno en la casa, Miguel Ángel Campos, al que hay que reconocer, creo que públicamente, su trabajo en nombre de todos, y Nacho tiene en su casa también compañeros exactamente igual, y él mismo, que están siendo sometidos a una presión injusta, a la publicación de sus datos, a acoso personal, derivado única y exclusivamente de ejercer su trabajo. Bueno, en uno de esos documentos aparece, no en el del fiscal, pero en un escrito previo aportado por Alberto González Amador, también aparece mi teléfono aportado a las partes. ¿Por qué?
Bueno, ¿por qué tiene que estar ese dato ahí? Hecho este reconocimiento, decimos, vamos a entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un proceso evidentemente que forma parte de una clarísima campaña de judicialización de la vida política que va más allá de el simple hecho de la intervención puntual en un caso concreto, que casualmente no es indiferente. El caso que es, estamos hablando de que la ocupación del Poder Judicial por parte de la derecha está llegando a unos límites que nunca habíamos conocido. No solo es ya la ocupación, es la ejecución del poder. Con tal de acabar con este gobierno, con tal de acabar con la situación del país, se están dando pasos extraordinariamente graves. Lo hemos visto años en el Consejo General del Poder Judicial y lo estamos viendo efectivo. La pieza a cazar ahora es el Fiscal General del Estado, porque la Fiscalía es de los pocos organismos que no controla la derecha conservadora relacionada con el Poder Judicial, y quedará desde luego el último objetivo al que ya apuntan, que es el Tribunal Constitucional, que es el centro absoluto de la vida democrática de este país y que está ya puesto en la diana a partir de ahí. Solo dentro de este contexto se entienden semejantes aberraciones. Esto que estamos viviendo es una completa demencia, y hay quien dice, es que esto de acabar con las acusaciones populares, pues lo estamos viendo. ¿Por qué hay que acabar con que no puede ser que Manos Limpias o que determinadas organizaciones puedan tener acceso al teléfono de un ciudadano que encima es de tiene unas responsabilidades extraordinarias en este país, a 10 meses de su teléfono tranquilamente repartido públicamente y dispersado? Y de esto no se habla en términos democráticos, sino que el gran problema es que se reveló un secreto que conocía todo el mundo y que, por cierto, ¿qué revelación se hizo? ¿Qué revelación se hizo? Se reveló que había cometido el novio de Isabel Díaz Ayuso un delito fiscal. Y que había pedido un pacto a la Fiscalía. Esta es la gran revelación que al parecer altera la democracia. Confróntalo sobre la revelación de secretos en la investigación al Fiscal General del Estado. Bueno, pues la pregunta es qué va a pasar ahora, ¿no? Es decir, si por aquella revelación de un secreto que no lo era, porque ya lo conocía todo el mundo, porque lo había desvelado el propio jefe de gabinete de Ayuso, y hemos llegado a una causa en el Tribunal Supremo, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, ¿quién va a abrir una causa por la revelación de tantos secretos y de tantas intimidades, desde luego de una forma tan desmesurada? Yo quisiera saberlo. Yo apuesto a que nada. Claro, bueno, es una pregunta retórica. Igual que no pasó nada cuando Miguel Ángel Rodríguez mintió ante el tribunal, claro, bajo juramento de decir verdad, y no pasó absolutamente nada. Claro, era una pregunta retórica, es decir, vale, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, abre una investigación, porque el señor Fiscal General del Estado, con razón, se está elevando todas las quejas necesarias. ¿Pero qué va a pasar? Nada. No, pasará algo dentro de 7 años, cuando el Constitucional o cuando Europa le dé la razón al pobre Fiscal General del Estado, que ya para entonces habrán acabado con su carrera política. Judicial, me temo. Claro, este hombre está acabado profesionalmente. Quiero decir que podemos defender lo que haga, podemos comprender lo que estaba diciendo Contreras, y es verdad que hay una guerra contra el Fiscal General, pero le están trinchando como un pollo en una hoguera. Y es tremendo ver la sensación de indefensión. Sí, totalmente indefensión, totalmente desequilibrio, doble rasero, como decía Ignacio, y una desmesura apabullante y antidemocrática. Es decir, hemos conocido la desmesura de ese registro en el despacho, de todos los dispositivos incautados y analizados, y ahora tenemos la desmesura de tantos meses de vida privada y profesional expuestas al conocimiento de esas organizaciones ultraderechistas que han iniciado el caso. Entonces, el lamento democrático que yo tengo como persona que cree en la democracia es eso. ¿Qué va a pasar? Pues posiblemente nada. Vamos con el otro asunto que ha marcado la actualidad política en las últimas horas. Ayer se retomó en el Congreso de los Diputados los plenos, volvieron después de la pausa que hace habitualmente la Cámara por Navidad. Se aprobó el decreto que contenía las ayudas al transporte, a la Dana, la subida de las pensiones, pero la noticia política que coleaba, y lo sigue haciendo, es en realidad el desencuentro en el seno del Gobierno entre los dos socios de la coalición por la tributación del salario mínimo. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. La idea era hacer ver ayer
ayer que esa crisis no existía y de hecho lo escenificaron muy bien en la sesión de control al gobierno el presidente y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, pero lo cierto es que las diferencias se mantienen todavía. La parte del gobierno del PSOE, Hacienda, sigue pensando que si el salario mínimo después de haber subido un 61% está en condiciones, que sí, que tiene que tributar por IRPF, pues debe hacerlo, pero saben que no les acompaña nadie en esta idea y que no conviene, piensan llevar el pulso hasta el final. Sí, en el PSOE asumen que la pugna por el relato político en este asunto es difícil de ganar. Dicen que no tienen la sartén por el mango, lo reconocen así en la Moncloa, porque admiten que si alguno de los socios pone la tributación del salario mínimo como condición para aprobar otros asuntos, tendrán que negociar. Pero eso, dicen, es un futurible, una pantalla que vendrá en el futuro, y en este momento la orden en el PSOE es aguantar la presión que llega desde todos los flancos y defender la postura que ha marcado el Ministerio de Hacienda frente a la mayoría de los grupos que piden rectificar. También algunas voces internas dentro del grupo socialista reclaman llegar a un acuerdo lo antes posible con Sumar. En el ala socialista lo que trasladan a esta hora es que el Ejecutivo no va a modificar el mínimo exento del IRPF, considera que han hecho lo correcto y repiten las fuentes consultadas que ahora lo que toca es mantener firmeza en la posición y hacer mucha pedagogía. Ayer Sánchez y Yolanda Díaz, lo vimos en esa sesión de control, se esforzaron por mostrar una imagen de cierta unidad, de distensión en el Congreso, pero lo cierto es que el pulso continúa, porque los socialistas advierten además de que si los grupos impulsan esa reforma del IRPF desde el Congreso, lo han hecho varios de los partidos registrando sus propias iniciativas, la intención del gobierno es no aplicar esa modificación, alegando el artículo de la Constitución que dice que toda proposición que suponga una disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Ejecutivo, así que la intención del PSOE, por ahora, Ángels, es aguantar la presión que le llega desde todos los flancos. Guille, gracias. Hasta luego. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y en esta pelea es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la que defiende con más convicción la tributación del salario mínimo. Y digo precisamente porque esta nueva batalla la da al poco de estrenar su otro cargo, el de secretaria general de los socialistas de Andalucía, que ayer lo recordábamos, es la comunidad en la que hay más ciudadanos cobrando el salario mínimo interprofesional. Sí, la polémica del salario mínimo le ha estallado a Montero a solo unos días del Congreso Regional del PSOE andaluz del 22 y el 23 de febrero. En el partido hay fuentes que nos reconocen que este tipo de controversias pueden llegar a tener efectos en el electorado andaluz si el PP lo usa, como está haciendo ya, de hecho, la Junta de Andalucía, para intentar instalar un relato injusto. Dicen de que maltrata a su tierra porque, como decías, Andalucía es la comunidad con más perceptores del salario mínimo. Desde Ferraz defienden que para las andaluzas todavía queda mucho y se reafirman en que Montero es una candidata fuerte, en que es la mejor opción, dicen, para hacerle frente a Moreno Bonilla, también por el peso y el foco que tiene por ser vicepresidenta y ministra de Hacienda, aunque no todos en el partido comparten este último argumento. Algunos de los dirigentes con los que hablamos ya venían mostrando sus dudas sobre su doble condición de ministra de Hacienda y futura candidata a la hora de abordar temas tan espinosos como la negociación de los presupuestos o la financiación singular para Cataluña, en los que ni siquiera ha entrado todavía desde que lidera el PSOE andaluz. No reconocía un cargo socialista que estar en política nacional y regional a la vez siempre tiene contras, pero es verdad que todos los consultados confían en la capacidad de Montero para superar la polémica con pedagogía, aunque también hay fuentes que nos reconocen que es difícil esta tarea porque tiene que desmontar, dicen, argumentos viscerales y populistas. De momento ella sigue guardando silencio desde el lunes. Ayer no pudo acudir al Congreso. El Gobierno informó el martes de que estaba enferma y hoy no tiene agenda, pero defienden también en el PSOE que ella siempre da la cara, así que esperan que lo haga, y ellos mismos admiten también que es imposible mantener perfil bajo con todo este asunto. Ana, gracias. A vosotros. Siempre lo hemos defendido desde esta mesa, que en los gobiernos de coalición, sean de 2, de 3, tiene que haber, hay discrepancias, eso es evidente, es innato con la coalición, ¿no? Pues hay contrastes de pareceres. Claro, aquí el problema es que fue una discrepancia sonada, porque fue una discrepancia escenificada en la mesa del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Claro, yo a partir de ahí, Berna, no sé cuán profunda es la brecha entre los dos socios de gobierno. Claro, bueno, profunda es, pero van a tener que solucionarla, porque no se pueden permitir
decidir otra cosa. Es decir, desde el domingo, por lo que hemos podido saber, ya venía habiendo un enfrentamiento ahí soterrado entre Montero y Díaz a propósito de esto y de otras cosas. Antes, recordad cómo hizo un pulso a cuerpo al ministro de Economía, al que llegó a tachar de mala persona. Es decir, Yolanda Díaz no se va a rendir en sus causas y posiblemente hace bien. Es decir, ella tiene un pacto de coalición, debe luchar por ellas. Lo que pasa es que hay que resolver y que no parezca, ¿no? Claro que es obvio que tiene que haber discrepancias y que cada uno luche por lo suyo, pero esto lo han hecho muy mal y lo van a tener que resolver. Es decir, van a tener que encontrar la solución y estoy segura de que lo harán. Es decir, este gobierno no puede ser el que grave a los más desfavorecidos, a los que cobran menos ingresos, mientras a la vez en esta legislatura recientemente se acaba de quitar el impuesto a las eléctricas y a las empresas de energía. No por voluntad del gobierno, sino del PP más Junts, etcétera, etcétera. Pero no puede ser, es decir, tú no puedes recuperar los 1.000 y pico millones que te has perdido con ese impuesto mediante los 1.000 y pico millones que aspiran a conseguir con estas 2 millones y pico de personas que cobran según el salario mínimo interprofesional. Lo van a tener que solucionar y mi instinto me dice que lo harán. Ignacio. Sí, has dado un dato que creo que no es exacto. En realidad el coste de grabar a estas personas son 300 millones. Bueno, ellos lo han valorado en 1.000 y pico, te explico. Incluso hasta 2.000 millones. 1.000 y pico es porque si lo haces subiendo el mínimo exento, afecta a todas las rentas de España. No solamente a estas personas, afectan porque el mínimo exento es algo que tributamos todos, es decir, el sistema de tramos, aunque es complejísimo y provoca muchísimas malinterpretaciones, hay gente que cree y es falso que si te suben el sueldo y cambias de tramo pagas más de lo que ganas menos de lo que ganabas antes, es mentira, eso no ocurre nunca. Pero los 1.500 salen de calcular todos los tramos en la renta. Sí, pero es la cantidad que ellos han puesto sobre la mesa. Lo sé, pero lo han hecho de una manera creo que confusa, lo han explicado fatal. Brocha gorda, porque en realidad es peor todavía, con 300 millones las reglas. Es decir, cuesta 300 millones impedir o colocar, hacer una exención fiscal específica, que además en Hacienda tenían diseñada ya este lunes, para que las personas que vayan a tener esta subida no empiecen a tributar. Que seguirá siendo una subida a pesar de que empiecen a tributar, porque seguirán ganando más de lo que ganaban antes, pero será una subida menor que si no pasasen de repente a verse obligados a tributar. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que es un error por 15 sitios distintos. Para empezar, podían haberlo prevenido. Podían haberlo preparado porque hace apenas unos meses ya estuvieron tocando los impuestos y podían haber preparado este escenario. Podían haberlo pactado dentro del Consejo de Ministros. Yolanda Díaz sale como sale en la rueda de prensa porque se entera por la prensa. Porque habían acordado horas antes dentro del gobierno que esto lo dejaban para después y de repente se encuentran una política de hechos consumados en los medios de comunicación. Porque Hacienda lo divulga durante la rueda de prensa. Exacto. Es decir, entonces, que hay una voluntad de choque. Hay una voluntad de choque y además yo creo que muy mal calculada, porque esto a quien deja mal es Hacienda. Tanto en la medida en sí que puede tener un montón de razones técnicas y que es verdad que en el fondo hablamos de algo... No, y que es un debate que se tiene que abordar. Sí, o sea, yo creo que, en fin, se puede poner, por ejemplo, un umbral que sea el 60% del salario medio. Cuando se llegue ahí, pues entonces la gente tribute. Me parece bien. Y creo que estamos hablando de esto por un problema agradable, que es que, agradable entre comillas, que es que a la gente se les ha subido el salario mínimo desde los 700 euros a los 1.000 y pico de ahora. Es decir, que han tenido una subida como nunca en la historia en España. Y por eso estamos en este conflicto, que por cierto no ocurre en otras administraciones. En España, en las diputaciones vascas, se cobra a la gente que tiene el SMI. Allí no ha habido ninguna polémica al respecto, ni siquiera. Y hace ya bastante tiempo que las subidas del SMI se colocó por debajo del umbral donde se declara. Es que la pedagogía por abajo, Ignacio, yo creo que es necesaria, porque cuando tú empiezas a pagar Hacienda, cuanto más pagas Hacienda, mejor te va la cosa. Bueno, a mí me parece una cosa un poco tóxica esta idea de que es mejor no pagar nunca impuestos. Claro. Tóxico. O sea, cuanto mejor te va la vida, y si tú ya tienes un salario que necesita pagar Hacienda, mira, es que a lo mejor empiezan a salir las cosas. Pero esto no casa con que a quien le va muy bien la vida es a las eléctricas y se le retira. Que son 1.180 euros, bueno, que tampoco se puede vivir demasiado yo creo bien. Que siempre reiteramos esta misma idea de que normalmente en política se acaba hablando de algo que no necesariamente es de lo que se debería hablar, pero hay que tener en cuenta que los partidos políticos tienen sus estrategias y en muchos casos condiciona actuaciones aparentemente incomprensibles. Que esto se ha hecho mal parece evidente en tanto en cuanto ha surgido una polémica interna del gobierno que supongo que nadie quiere. Ahora,
hay gente que también le viene bien, o sea que ya lo hemos visto, y recordaba a Berna las actuaciones de Yolanda en el enfrentamiento con Carlos Cuerpo, ahora con la ministra, independientemente de que lleve razón o no, que cada uno tendrá su opinión, lo que es evidente es que ella también tiene una cierta sobreactuación para marcar terreno, para posicionarse en unos momentos en los cuales las encuestas no le van muy bien, y elige cuestiones que cree que socialmente van a ser ampliamente reconocidas para amplificar sus posiciones. Legítimos, y por tanto simplemente que exista. La cuestión de fondo, ¿cuál es? La cuestión de fondo efectivamente es: ¿a partir de qué momento en la vida hay que pagar impuestos? Esta es la gran cuestión. A mí me parece una trampa, sinceramente, que no compro el comparar con las eléctricas, con el otro. Ese es otro problema que no tiene que ver. ¿Cuánto tienen que pagar las grandes corporaciones? Ahora estamos hablando específicamente de, en esta vida y en este país, a partir de qué momento se puede pagar impuestos. Evidentemente es discutible. Lo que tiene que haber es una línea, ¿no? Una línea. Lo que no vale, yo creo que por sentido común, es que esa línea, a medida que vayan subiendo los sueldos y la vida de la gente, tú la vayas subiendo y subiendo y la gente nunca pague impuestos. Yo creo que se ha vivido una revolución. El PP se sorprende oírle hablar. Ahora mismo este gobierno ha subido un 400% más respecto a lo que subió el Partido Popular, que ahora se pone diciendo que esto está en contra de los trabajadores. Yo creo que tengo la impresión de que el gobierno lo que ha hecho es algo que tampoco puede decir públicamente, que es en realidad elegir en qué momento hace que la gente que está en salario mínimo y a la que se le ha subido, como recordaba Ignacio, de una manera espectacular el salario, un 61%, la mayor subida de toda la historia de la democracia, a partir de qué momento tiene que pagar impuestos. Y ha dicho, ¿por qué no hacemos ahora un poquito? Porque esta subida es mínima, afecta solo al 20%, como también recordaba Ignacio, a todos los que les afecta van a ganar más dinero del que ganaban hasta ahora, y de alguna manera esta bronca que estamos teniendo ahora, justificable y lógica, ¿cuándo es mejor tenerla? ¿Ahora o el año que viene? Que estamos más cerca de las elecciones, claro. Que por cierto hay elecciones en Andalucía por posteriormente, o al año que viene que hay otra. Hay electoralismo en todos. Y acabo, absolutamente. Yo creo, y a mí me parece, y yo le doy la razón al gobierno en el sentido de que es bueno que todos sepamos en España que tiene que haber una línea a partir de la cual hay que pagar impuestos. Decidámosla, cada partido diga lo que hay, pero lo que no vale y no me parece justificable es decir, no, a la gente le subimos el salario por abajo, pero que nunca jamás pague impuestos, porque entonces estamos haciendo algo contrario a lo que se defiende desde una posición de izquierdas, que es que todo el mundo tiene que ganar más, la gente que gane lo más posible para que entre todos tengamos más que repartir. Lo malo es aplicarle impuestos a la gente que esté en situaciones de miseria, pero si conseguimos arreglar por abajo y tener más igualdad, pues todos paguemos. Por supuesto que los que más ganan, muchísimo más. Hay un problema de origen, que es no haberlo negociado juntos. Claro. Ese es el problema de origen. No haber negociado la subida del SMI con la fiscalidad de esa subida del SMI, y a partir de ahí, y bueno, la escenificación que quiera hacer cada uno de la discrepancia. Pausa. A lo mejor se ha hecho, y tampoco lo sabemos. Bueno, eso ya. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me pommy apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí los oyentes que han venido a ver el abierto preguntando quién son los que están al otro lado del cristal, porque hoy hay mucha gente. Tengo que decirles que no es habitual, pero hoy no sé, como que les apetece pasarse un poquitín más aquí, y han visto un poco que también que esto es como el camarote de los hermanos Marx, porque va entrando y va saliendo gente constantemente, nosotros a lo nuestro. Entonces preguntaban, ¿con quién hablan? Pues con Nacho Palomo. Ahora dentro de un rato me voy a poner a hablar con Brian Pérez, que le sustituye, con Marta, con Rafa, que son los técnicos. Y estos dos que acaban de entrar aquí, ellos son Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Ellos forman parte del equipo de la segunda parte del programa, de la que empieza a las 10, y son los encargados todos los días de contarnos lo que tenemos preparado. Pues ya tenemos a los ministros del Consejo de Ministros de Ciencia y Tecnología, vienen de etiqueta, vienen además con grandes temas. Vamos a hablar de la Macron Cumbre de Inteligencia Artificial, digo Macron porque es en París, la ha organizado Macron, y donde ellos van a dejar claro que la organiza Macron, se organiza en Europa, pero Europa no pinta nada en
esto. Ni en esto ni en casi nada. Casi nada, pero entre otras cosas en esto. Y vamos a hablar también del neutrino cósmico que se ha descubierto en el fondo del Mediterráneo. Es maravilloso, el neutrino cósmico. Vale, ¿qué más? Una serie. Neutrino cósmico. Vale, luego en Amigos, animados. En Amigos Alegres, que es ese club que abrimos cada 15 días, donde traemos a alguien conocido para proponerle que sea nuestro amigo, van a pasar dos cosas. Una inhabitual, es que Luis Alegre físicamente va a estar aquí, por lo que sea, para hacerse amigo de la gente que viene aquí y traerlas luego al programa. Para que su sección pueda durar muchas temporadas. Eso es. Y algo que no ha ocurrido nunca, que es la propuesta amiga, que es la actriz y cantante Diana Navarro, va a interpretar una canción aquí en directo para todos los oyentes. El piano está preparado. Eso es. Luego tenemos clase de lengua. Con Lola pues vamos a irnos hasta la etimología de la palabra radio, de cómo la palabra ha ido incluyendo términos que están perfectamente asociados y que son indisolubles a él, y de cómo la radio ha marcado en la gente, en la calle, un modo de proceder y de hablar. Bueno, y en Vida y Cine, con el profesor Ocaña, vamos a hablar de María Callas, la María Callas de Angelina Jolie, loca por él, la nueva entrega de Bridget Jones, y se tendrá que defender porque ha fallado mucho en la porra de los Goya y la han puesto a parir en la redacción. Sí, yo también. Tenemos a Ainhoa Aguirregoitia al dente con tomates hoy, que también va a estar aquí. Y vamos Ella y los tomates. Ella y los tomates, y vamos a acabar el programa por todo lo alto. No es una frase hecha, porque nos vamos a ir a la azotea, allí nos va a esperar Soel López y más sorpresas. Venga, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 en el Día de la Radio. Gracias a este primer equipo de oyentes que nos han acompañado. Muchísimas gracias, de verdad. Y a vosotros tres, Berna González Harbour, Ignacio Escolar, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Feliz Día de la Radio a todos. Muy bien, Berna. Así me gusta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.